Bueno, hola a todos y todas y todes, gracias por sumarse a este último encuentro de la Semana de la Salud Mental que organizamos desde ASIG, este año con el lema de Otro enfoque es posible. Para quienes se suman por primera vez, les cuento que ASIG es una organización de derechos humanos que trabaja en Argentina. Yo soy Eduardo Quiroga, integro el programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ASIG, que tiene por objetivo trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, y una de las líneas de trabajo es incidir en la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y promover la desinstitucionalización de las personas que todavía viven en los hospitales psiquiátricos de Argentina. En el caso de hoy vamos a hablar de la situación puntual de la ciudad de Buenos Aires, porque también es un tema que nos interesa puntualmente. La ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción del país que tiene el segundo sistema tutelar más grande de Argentina, después de la provincia de Buenos Aires. Así analiza anualmente lo que sucede en la ciudad, es parte en un proceso judicial en donde, aprovecho y les cuento, se demandó a la ciudad por la situación de las personas que viven todavía en los manicomios y están en situación de alta de internación, pero siguen allí porque no hay dispositivos comunitarios que permitan su vida en comunidad y el tratamiento de su salud de forma ambulatoria. En el marco de este proceso, la ciudad fue condenada en 2015, en diciembre de 2015, y ya a 7 años de esta sentencia no hemos visto ningún avance en cuanto a la implementación de políticas que garanticen la externación de las personas que todavía viven en los hospitales psiquiátricos, que es un número muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010 ordenó a todo el país, entre ellos a la Ciudad de Buenos Aires, que avance con la sustitución de estos establecimientos, con la creación de un sistema comunitario que permita la vida independiente, y a pesar de eso, todavía estamos esperando que las personas accedan a una vida en comunidad, garantice sus derechos y garantice su salud. También en relación con el presupuesto que nosotros ocupamos en la ciudad, vemos que todavía está concentrado en estas grandes instituciones psiquiátricas públicas, en lugar de redirigirse hacia la atención comunitaria. Y en este contexto también observamos que, bueno, todo es producto de una situación particular que desde así observamos, y es que no hay políticas destinadas efectivamente a cumplir con la ley de salud mental. Es por eso que hoy queríamos invitar a 4 personas que trabajan en el campo de la salud mental y los derechos humanos en distintas áreas para construir juntos, de algún modo, un diagnóstico sobre lo que sucede con la atención de la salud mental de las personas adultas y de los niños, niñas y adolescentes, que es un tema que también nos preocupa especialmente en ASI, y para conversar entre todos en relación con esto y cuáles son las perspectivas también eh, sobre este tema y sobre la salud mental con un enfoque de derechos en la ciudad de Buenos Aires. Para no hacerlo más extenso, voy a presentar a la primera persona que nos acompaña hoy, y que es Ángel Barraco. Él es licenciado en psicología, está especializado en política y gestión de la salud mental por la Universidad de Buenos Aires, es asesor de planta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue corredactor de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad y de la Ley 153 básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires también. Además fue asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental, integró el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, que crea esta ley nacional, y es integrante del movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Antes de darle la palabra a Ángel para que comience contándonos sus perspectivas en relación con este tema, les cuento que nos acompañan 3 personas: Pablo, Silvana y Yamila, que son nuestros intérpretes en lengua de señas. Así que si alguna persona requiriera la interpretación o ver el cuadro de intérpretes más amplio, puede apretar sobre los 3 puntitos que aparecen en la imagen del intérprete y poner PIN para que la imagen le aparezca más grande, así el conversatorio es accesible para esas personas también. Bueno, Ángel, te doy la palabra y gracias por sumarte al encuentro de hoy. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerte a vos, Eduardo, y a la institución que representás por haber organizado estos eventos tan importantes y significativos en estos momentos.
Así que va mi agradecimiento por la invitación. Bueno, también agradecerle a las compañeras con las cuales voy a compartir, ¿no es cierto?, este conversatorio, Claudia, Vicky y Laura. Seguro que vamos a hacer un buen papel para el tema que nos tocó en parte. Eh, También quiero aprovechar, si se me permite, mandar un saludo a todas las y los colegas, psicólogos y psicólogas, que hoy se cumple, digamos así, nuestra fecha de recordación. Si bien no hay nada que festejar, creo que sí lo importante es un día para reflexionar y actuar desde el pensamiento crítico para el momento que estamos viviendo, histórico-social, y que bueno, que de alguna manera también hay que resignificar nuestra profesión, su inserción tanto en el campo de la salud mental comunitaria como en diversos ámbitos, y eso me parece que es un desafío enorme y va en consecuencia respecto del cumplimiento de las leyes. Hablo en plural, porque si bien la convocatoria habla de si se implementa la ley de salud mental, como ustedes saben, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un marco normativo verdaderamente importante, porque no solo, como le ocurre a otras jurisdicciones, tiene que ver con la ley nacional, sino que previamente, en un proceso histórico-social que empezó a mediados de la década del 90, un momento también histórico muy complicado, pleno gobierno que desarrolló las políticas neoliberales de manera, digamos, arrasando lo que era fundamentalmente la salud, la educación y todo aquello que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las garantías de los derechos de las personas que habitan nuestro país. Respecto de, bueno, la convocatoria habla del sistema de atención de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires, déficit y perspectiva. A mí la primera pregunta, digamos, me sucede como una repregunta. O sea, ¿la ciudad cuenta efectivamente con un sistema de salud mental? Porque esto también me parece que es parte de la interpelación que tenemos que hacer. Porque en el momento, ese plexo normativo del cual hablaba, obviamente tiene que ver con la constitución de la ciudad, con la ley 153, con la ley 448 y la ley 26657. Tanto en la constitución de la ciudad como en la ley básica de salud y después cuando sancionamos la ley 448, obviamente le dio un empuje y un reconocimiento a la salud mental muy específico, quizás como en ningún otro territorio, y que bueno, pensamos que con esa lucha, haber conseguido, ¿no es cierto?, esas herramientas legales, ya estamos con el envión suficiente para decir, bueno, acá vamos a transformar el estado de situación, que la ciudad ya en su propia constitución reconoce el modelo que existe un modelo manicomial y por eso apunta a un proceso de desinstitucionalización progresiva. Entonces es también bastante inédito que un texto constitucional de una jurisdicción, o sea, tuviese, digamos, así incluido una referencia concreta a la salud mental. Cuestión que después reiteramos en la Ley Básica de Salud. La Constitución data de 1996, la de la Ciudad Autónoma. En el año 99 sancionamos una Ley Básica de Salud, donde pensábamos que iba a haber un capítulo específicamente de salud mental, pero tanto fue la efervescencia, tanto fue la participación, que evidentemente nos impulsó a plantear a los legisladores la necesidad de tener una ley de salud mental propia en la jurisdicción. Bueno, esto verdaderamente tuvo aceptación, y en la ley básica, si bien se pusieron algunos lineamientos que tenía que contener la futura ley de salud mental de la ciudad, se reiteró más o menos lo mismo de lo que plantea la Constitución de la ciudad. Y después en el año 2000, después de un arduo trabajo y de un proceso inédito de participación, acá contamos justamente con el recuerdo, Vicky también fue partícipe de ese proceso, junto con el foro de instituciones, con las instituciones públicas, porque si hay algo que fortaleció ese proceso fue la gran incidencia del sistema público, ¿no es cierto?,
si bien también se trabajó con el sistema privado, sabíamos que el rol o la orientación de la transformación de la salud mental que pretendíamos como proyecto político tenía que tener justamente el rol directriz del sistema público, porque es el sistema público el que justamente no está atravesado por necesidades de lucro ni de mercantilización, y entonces creíamos que esa fortaleza indudablemente era la que tenía que marcar el paso y la referencia concreta para las transformaciones. Entonces, en el año 2000, el 27 de julio del año 2000, se sancionó la ley 448, también por unanimidad, y bueno, ahí pensamos que ya teníamos la herramienta concreta para avanzar en unos cuantos años en esa desinstitucionalización progresiva que la Constitución de la ciudad, digamos, exigía. Y bueno, también teníamos mucha, digamos así, expectativas que esto iba a ser posible, pero lamentablemente a medida que iban pasando los tiempos, los meses y los años, empezamos a tener otras referencias que indudablemente quizás no la contabilizamos y que hoy por hoy, y en este momento más que nunca, tiene una incidencia gravitante muy importante en esto de algo que vos ya adelantaste, Eduardo, que es obviamente el incumplimiento de la ley nacional, ¿no es cierto? Así que bueno, a partir de la ley 448, tuvimos que hacer en esa discusión, en ese debate, un tema que después, obviamente, quedó reflejado en la ley nacional, que era la cuestión de los hospitales neuropsiquiátricos, los llamados monovalentes. Ahí tuvimos, en la discusión, tuvimos gran presión justamente de todo un conjunto de asociaciones médicas y psiquiátricas respecto de que no podíamos excluir dentro de los efectores, servicios y dispositivos que se planteaban para llevar adelante la transformación a los hospitales monovalentes. Y ahí en esa discusión, bueno, trabajamos, sabíamos que teníamos que hacer esa concesión, si no, no salía la ley porque así se habían propuesto, digamos así, bloquear, y en ese artículo 14 se incluyó a los monovalentes, pero bueno, pensamos que había una trampa de por medio, entre comillas, que la habíamos hablado con varios, inclusive compañeros psiquiatras, uno de ellos Lucio Mastrandrea, del Hospital Borda, que era el jefe de hospital de día del Borda, donde pensábamos que trabajando el flujograma de internaciones, en la medida que se fueran abriendo los dispositivos, yo no lo llamo alternativo, yo lo llamo sustitutivo, porque decir alternativo ofrece que sí o que no, entonces, y más con la ley nacional hay que hablar de sustitución. Y bueno, pensamos que en la medida que se fueran progresivamente haciendo apertura de todos los servicios y dispositivos que hacían falta, indudablemente ese flujo de internaciones iba a ir decayendo, hasta que después, bueno, los hospitales monovalentes ya no tuvieran, digamos, la fuerza para poder exigir. Lamentablemente esto no fue así, porque ahí mismo ya empezó a operativizarse una resistencia a los postulados de la ley. Tengamos en cuenta que tardó 3 años, igual que lo que pasó con la ley nacional, tardó 3 años la reglamentación, cuando tendría que haberse hecho a los 180 días de sancionada, justamente por esta capacidad de lobby de estos entramados corporativos, porque ahí no solo, digamos, el más importante que lo representa este entramado corporativo es la Asociación de Médicos Municipales, sino que también estaba FEMECA, que era la Federación Médica de la Capital, y su gremial de psiquiatras, la Asociación Argentina de Psiquiatras, APSA, y la COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina. Bueno, empezaron a hacer ya de alguna manera ese lobby para ir frenando la posibilidad de avanzar con la ley. A tal punto se llegó que puedo hacer una reseña de todo lo que operativizó este entramado para impedir que la ley 448 se pudiera llevar adelante. En primer lugar,
Bueno, dijimos que en el artículo 14 que hay un despliegue muy, digamos así, interesante y bien claro respecto de toda la cantidad de dispositivos y servicios que hacían falta abrir. O sea, empezó ya el bloqueo a la reglamentación en el 2003, desde lo que se conformó y fue un logro de la ley 448, que es la constitución del Consejo General de Salud Mental, más conocido como COGESAM. Ahí pudimos trabajar la reglamentación y desde ahí también se trabajó lo que fue el plan de salud mental. Una de la, digamos así, la interpelación que hace esta convocatoria dice si hay un plan de salud mental. Plan de salud mental, desde lo legal, solo hubo un plan que fue el que se diseñó, el del 2002 al 2006, que después fue ratificado hasta el 2008, que es justo cuando hay un cambio, digamos así, de gobierno y accede en la ciudad de Buenos Aires lo que en ese momento era, digamos así, el PRO, el macrismo, lo que hoy se denomina Juntos por el Cambio. Y bueno, y ese plan que tenía su vigencia, una vez que terminó su vigencia, nunca fue de alguna manera elaborado. Hubo un atisbo de elaboración, que creo que Vicky también se va a acordar, en el 2013, que estaban en ese momento en la Dirección General de Salud Mental la doctora Grosso y el doctor Andy Blay. Y bueno, y tuvimos así muchas reuniones, más o menos desarrollamos lo que nosotros podíamos de alguna manera esperar de que se incluyera, pero después, bueno, directamente no, lo dejaron en la nada. Y a partir de ahí empieza también el proceso de desmovilización del Consejo General de Salud Mental. Consejo que era muy importante porque su rol de asesoramiento, si bien no vinculante, tenía la particularidad que era el lugar de encuentro, sobre todo de todas las representaciones de las instituciones y efectores públicos y también privados, pero siempre la incidencia y el peso lo llevaba al factor público estatal. Después, no hemos, al menos es interesante hurgar, ¿no es cierto?, en la actual página de la Dirección General de Salud Mental. Hoy está al frente de esa dirección el doctor Horacio Rodríguez O'Connor, y cuando uno entra a ver qué es lo que plantea, ¿no es cierto?, porque obviamente hay digamos, un esbozo de política de salud mental, lo más, digamos, llamativo es que habla de atender acciones tendientes a sostener la adecuada aplicación de las políticas. Bueno, y no habla para nada de la ley 26657. Tengamos en cuenta que ambas leyes conviven, que lo que habíamos retrocedido en la ley 448, que era esa concesión de que persistiera en el artículo de efectores el hospital monovalente, indudablemente colisionaba con lo que después logramos en la ley nacional respecto de que había que sustituir los hospitales monovalentes, tanto públicos como privados, y recuerdan que había una fecha límite que era el 2020. Cuando uno empieza a ver las misiones y funciones de la Dirección General de Salud Mental, bueno, habla de acciones muy abstractas, promover acciones de prevención, lo que se suele decir, y en ningún momento plantea justamente una política que vaya en consecuencia, ¿no es cierto?, y solidariamente con respecto al planteo de las dos leyes. La otra cuestión importante, la ley nacional y su complementación con la ley 448, es que lo que no pudimos avanzar en la 448, que era el capítulo de internaciones, donde había tres tipos de internaciones, voluntarias, involuntarias y judiciales, no se podía llevar adelante porque, como ustedes saben, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta todavía con algunas limitaciones por la llamada Ley Cafiero,
donde no se había traspasado, digamos así, los diversos fueros de la justicia, fueron de a poco, empezó con un fuero de familia, y esto impedía de que se tuviera en cuenta estas caracterizaciones de cómo tenían que ser las internaciones. Cuestión que vino indudablemente a salvar la sanción de la ley nacional, cuando ya caracterizamos las internaciones voluntarias e involuntarias, y esto de manera obligatoria para todo el país, no solo para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si uno sigue visitando esa página, va a ver que habla de las normativas, habla de la ley nacional, la reglamentación de la ley nacional, la ley de la ciudad 448 y la reglamentación, y otras normativas que son Convención del Derecho del Niño y la Niña, Declaración de Caracas, Derecho de Personas con Discapacidad, Ley 447 COPIDIS, Ley 153. En ningún momento uno ve que hay un plan de salud mental. Cosa que es llamativa porque ni siquiera haciendo algún esbozo limitado y primario, porque cuando nosotros en la legislatura recibimos, como ahora, para tratar el presupuesto por el año 2023, todos los años siempre el presupuesto viene con toda una argumentación. Y en esa argumentación justamente todos los años se reitera lo mismo. Apenas si nombran a la ley 448, cuestión que esta corporación hoy de la Asociación de Médicos Municipales ahora y perversamente utilizan de que con la ley 448 ellos acuerdan y la apoyan, obviamente porque está el tema de los monovalentes. No podemos tampoco olvidar respecto de toda una secuencia de intervenciones que corporativamente hemos tenido. Entonces, sistema de salud mental no lo tenemos porque nunca se ha formalizado administrativamente. Solo existe un conjunto de efectores, servicios y dispositivos que funcionan de forma autónoma y desarticulada y que no cuentan con la estructura funcional. Muy pocos saben que las estructuras funcionales de los efectores y los servicios y dispositivos cayeron justamente cuando gobernaba acá en la ciudad el doctor de la Rúa, del radicalismo, que fue jefe de gobierno, y dieron de baja, cayeron las estructuras. ¿Y por qué son importantes las estructuras? Porque tienen que ver justamente con la posibilidad administrativa de definir a cada efector, a cada servicio, una asignación que no solo tiene que ver con el tema del presupuesto, sino también con la estabilidad de quienes trabajan. O sea, esto no es un dato menor. Bueno, ¿por qué no es un sistema? Porque no trabajan en forma articulada, y se verifica esta fragmentación cuando uno ve que la Dirección General de Salud Mental tiene jurisdicción solamente sobre los 4 neuropsiquiátricos, los 2 centros de salud mental, el 1 y el 3, talleres protegidos y las residencias asistidas de rehabilitación psicosocial. Entonces está por fuera una de las estructuras más importantes para llevar adelante lo que plantean ambas leyes, de obviamente tomar la internación como último recurso, y que el pasaje de un sistema netamente hospitalocéntrico e internista a un modelo de salud mental comunitaria y de atención en los hospitales generales y ambulatoriamente, indudablemente eso con este tipo de estructura prácticamente deja por fuera lo que es el trabajo, ¿no es cierto?, de los servicios de salud mental de los hospitales generales, inclusive de servicios de salud mental en hospitales especializados. Hago la diferencia porque ahora este sector corporativo, desde hace un par de años, empezó a llamar, antes ponían a rajatabla neuropsiquiátrico, hospital psiquiátrico, y ahora ponen hospitales especializados. Eufemismo que tiene que ver justamente para sostener, ¿no es cierto?, y lavar la imagen de los manicomios, de las instituciones asilares,
para decir y seguir sosteniendo, ¿no?, lo que ellos dicen de que son hospitales especializados, donde se cumple con lo que hay que brindar dentro de la demanda de salud mental, y que aparte tienen, digamos, son un factor importante en la formación, cuestión que siempre tuvimos en cuenta, cómo puede ser que lo que hay que modificar sea justamente el escenario de formación, como por ejemplo la residencia y concurrencia en los hospitales monovalentes. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver, ¿no es cierto?, con el criterio político digamos, de este sector corporativo, y esto hay que decir que es muy importante, porque en lo particular yo hace más de 15 años que hablo del factor corporativo, el que tiene mayor incidencia inclusive que los gobiernos, y esto lo está demostrando tanto lo que pasa con la ley de la ciudad como con lo que pasa con la ley nacional. Tengamos en cuenta que logran justamente nombrar e imponer todos sus representantes en los ministerios, en la secretaría, en las direcciones de los hospitales, en los servicios de salud mental. Y esto empezó justamente con la ley 448, ya en el 2004, cuando la Asociación de Médicos Municipales y las otras entidades que nombré recurren a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley 448, porque obviamente no estaban de acuerdo con diversas proposiciones, y sobre todo con lo que es la interdisciplina y el reconocimiento, ¿no?, de que cualquier profesión, cualquier profesional con título de grado de salud mental está habilitado a poder dirigir, coordinar una institución, un servicio de salud mental o un dispositivo. Bueno, recurrió a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de varios de los artículos, y el Tribunal Superior, lo que viene a hacer homologar lo que es la Corte Suprema en Nación, el Tribunal Superior de la Ciudad, rechazó esa presentación. Bueno, a partir de ahí se fueron dando Ya ¿eh? estaríamos en tiempo por si quisieras ir concluyendo con alguna idea Dale, para... dale. Bueno, digamos que después puedo hacer algunos punteos más importantes respecto de digamos, lo que fueron generando como mecanismo, ¿no es cierto?, de obstaculizar y impedir que avanzara la ley. Quiero hacer hincapié en el tema del presupuesto, cuestión que ustedes justamente desde ASIC hacen un muy buen estudio y relevamiento, sobre todo de la ley nacional, donde vemos que se sigue, pese a los anuncios presidenciales, se sigue reiterando, ¿no es cierto?, ni se duplica ya lo que se había anunciado, sino que sigue prácticamente siendo el mismo porcentual, lejano al 10% que propicia la ley. Pero acá hay una paradoja. Mientras que el presupuesto nacional y de otras jurisdicciones es extremadamente bajo, no es lo mismo el de la Ciudad de Buenos Aires. El de la Ciudad de Buenos Aires, voy a tomar el presupuesto del 2022 vigente, porque ya entramos ya a analizar el del 2023, pero creo que obviamente va a reproducir las mismas proporcionalidades. Y dar, por ejemplo, el total de salud que se destina a la Ciudad de Buenos Aires, o se destinó para el 2022, fue 150.000 millones de pesos. Si tomamos desagregado por efectores, tenemos, por ejemplo, como más importante, el Hospital Borda y el Hospital Moyano, al cual se les acordó 3.000 millones de pesos para todo el 2022, esto haciendo la aclaración que no está incluido en este monto, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con la inversión para remodelar y sostener la infraestructura. Si uno tomara, bueno, el total de salud mental llega a los 10.500 millones de pesos, o sea que está prácticamente entre un 6 y un 7%, que si lo tomamos a lo que pasa en Nación y en el resto de las jurisdicciones, no es nada, digamos así, reprochable, porque si bien uno apuesta a que llegue al 10%, haciendo también la aclaración pertinente que se puede
destinar el 10% del presupuesto total de salud y seguir haciendo más de lo mismo, que es lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tomo como caso el Hospital Borda o el Hospital Moyano, en este momento, que hay un proceso de deshospitalización que no tiene nada que ver con el proceso de desinstitucionalización, o sea que hay una merma constante, ¿no es cierto?, en el universo de personas internadas, pero esto obedece a otros mecanismos, ¿no es cierto?, como externaciones compulsivas, que son contratadas clínicas privadas, o que directamente se le exige al PAMI, al PROFE, que se hagan cargo, y algunas prepagas que se hagan cargo justamente de las personas internadas. Entonces, si uno desde la perspectiva de Basaglia, que decía que los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones, tenemos que de esos 3.000 millones de pesos que estamos destinando al Hospital Borda, que en este momento hay aproximadamente 300 personas internadas, nos va a dar una suma de aproximadamente 1 millón de pesos por mes y por cama que se está destinando. Nosotros sabemos que si tomáramos el 30% de esa suma y se destinara justamente a hacer todo ese proceso de externación asistida, estaríamos cumpliendo con lo que plantean ambas leyes, ¿no es cierto?, en cuanto a la dignidad, y cumpliendo con esto que vos mencionaste del fallo de la justicia contencioso administrativa que sancionó a Nación y a la ciudad por incumplir con la apertura de los dispositivos, y quedaría mucho dinero para justamente seguir avanzando en todo ese cúmulo de dispositivos que no se ha hecho apertura. O sea, casa de medio camino, residencias protegidas, fortalecer el dispositivo de atención domiciliaria, que sigue siendo sostenido de una manera precaria, con un financiamiento verdaderamente que hace que esté siempre en situación de desaparecer. Y bueno, y en esto, indudablemente, tiene que ver la cuestión de que, entonces, ¿cómo se adjudica el presupuesto? Si verdaderamente no hay un control, no hay un seguimiento, se puede reiterar. Para finalizar, me parece que así como está la responsabilidad, que es mucho más amplia, y después si la puedo desarrollar respecto de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, pero tengamos en cuenta que el área de salud está cogobernada. En particular, la Asociación de Médicos Municipales cogobierna con el gobierno de turno, porque son los que toman las decisiones y son los que imponen justamente toda esta arbitrariedad de bloquear las leyes, de bloquear los concursos donde se presentan profesionales que no son médicos, y así toda una serie de cuestiones. Entonces, Gracias. No sé si podés cerrar para tener una idea final para pasar a Claudia por el dale. tiempo. Bueno, hacer hincapié en esto, hacer hincapié en la parte política, que hay responsabilidad también de nación, porque la ley nacional adjudica justamente un rol de rectoría a la autoridad nacional, que debe controlar y debe también hacerse presente en las jurisdicciones como en el caso de lo que ya ocurrió, ¿no es cierto?, en Santiago del Estero, donde se hizo la apertura de un nuevo monovalente, a pesar de que la ley no lo permitía. Y bueno, y en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente no ha fijado en ningún momento algún tipo de contralor, y esto habla de que obviamente Ciudad de Buenos Aires no participa del COFESAMA, que es el Consejo Federal de Salud Mental, y esto nos pone una situación política de gravedad que no solo está afectando a la población que se tiene que atender. También recordar que, por ejemplo, sustrajeron del área de salud mental la atención de las adicciones y los consumos problemáticos, cuestión que hoy es mucho más grave que la cuestión de los manicomios. Ya vemos lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con estas comunidades terapéuticas, y esto indudablemente también no se hace cargo la ciudad, como seguramente van a hablar las compañeras con el otro gran tema que pasa con la política de salud mental para niñas, niños y adolescentes, como también uno debería plantear qué pasa con la salud mental, ¿no es cierto?, de lo que es de los adultos mayores. Así que, como vemos, es un panorama complejo, muy grave, y que también implica lo que está ocurriendo, que es cómo se precariza a los trabajadores, a los profesionales en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se excluye a la enfermería
ridículamente, ¿no es cierto?, de la carrera profesional, y todo esto tiene que ver con ese mecanismo corporativo de imponer justamente lo que son los intereses propios de una hegemonía médica, psiquiátrica, por encima de los intereses no solo de quienes trabajan y pertenecen a otra disciplina, sino lo más grave, cómo se está afectando la atención, o mejor dicho, la desatención de las problemáticas de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias, Ángel, por todo lo que nos compartiste. La verdad que creo que para todos quienes estamos acá, conocer un poco la historia también nos ayuda mucho para entender lo que está pasando y que no son cosas aisladas, que no es solo producto de la ley de salud mental, que genera conflictos en la política pública o que es inaplicable, sino que hay un trasfondo que tiene que ver con todo lo que vos nos compartiste, que me parece muy útil para quienes estamos acá participando. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo y que hay 4 personas, no podemos seguir, pero seguro podamos organizar otro encuentro porque creo que queda mucho para conversar, como el acta de acuerdo que se firmó en el 2019 con médicos Sí, municipales y la ciudad, que habla un poco de este cogobierno que vos mencionás. el polo de Eh, neurociencias, o sea, sistemáticamente, la represión en el Borda, la apropiación de los terrenos, hay mucho, pero bueno, lamentablemente sí. el tiempo nos apura. Sí, que me disculpen las compañeras, las colegas, porque a lo mejor he avanzado sobre sus tiempos. Gracias, Ángel. No. Le voy a dar la palabra a Claudia Pugliese. Claudia es trabajadora social, trabaja como tal en la guardia del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, es integrante de la comisión directiva y del grupo de salud mental de la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Claudia, por sumarte y por compartir también tu visión en relación con este tema. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo este espacio. Me parece que la posibilidad de encuentro, de escucharnos y más allá del tiempo de Ángel, me parece que fue una exposición más que necesaria, porque ubicarnos históricamente para hacer lecturas de la política sanitaria en salud mental me parece que es fundamental. En este caso, mi pertenencia al gremio de trabajo social de CABA y mi inserción en el grupo de salud mental, en el cual pongo un poco en contexto, es un grupo integrado por trabajadoras sociales, trabajadores sociales de los distintos efectores, de los distintos niveles, guardias, centros de salud, distintos hospitales. Empezamos a pensar muchísimo nuestra intervención desde el planteo, desde las condiciones laborales y de las condiciones de atención. Trabajamos, en este caso, la convocatoria surge de un relevamiento que nosotros desde el grupo realizamos. Hicimos uno inicialmente en el año 2020, apuntando a las condiciones laborales y a las condiciones de atención. Esto fue provocado por el agravamiento absoluto que trajo la pandemia. Para nosotros fue una herramienta diagnóstica y una herramienta de lucha que intentamos hacer llegar y que pueda dar cuenta de la realidad de atención de todas estas condiciones que venía atravesando la población. Lo reiteramos, lo volvimos a trabajar en el año 2021, contando con una amplia participación y tratando de hacer hincapié en cómo, si bien este relevamiento, que es un documento para nosotros muy importante, está ubicado en un tiempo de pandemia, en lo que se consideró bien el tiempo de pandemia, haciendo una lectura, realmente la única modificación o lo único que agrega es las cosas venían muy mal previamente a la pandemia lo que viene es a denostar un montón de prácticas que se venían realizando, a agudizar y a profundizar cuestiones que estaban
estaban muy enquistadas y se consolidaron determinadas prácticas, lo cual en este momento, considerándonos, no sé si ya un periodo post-pandemia, son analizadores o ejes que para nosotras en nuestro documento pueden aportar a una lectura de una decisión política con relación a la política de salud mental en la Cava. A mí me interesaría poder transmitir algunos puntos muy centrales que lo que dan cuenta es de la precarización, del desgaste. Ángel mencionaba también lo que es las condiciones de los trabajadores. Hay, en cada sector creo que hay un problema muy profundo, en cada especialidad, en cada disciplina, en cada parte que integra los equipos de salud mental de los distintos efectores, problemas que no son abordados, problemas que no son tomados en cuenta y que se fueron profundizando y que se encuentran en este momento en una intervención, en algo que realmente hay que cuestionar, poder llamarlo sistema de salud. Yo coincido que políticamente hay una decisión de un vaciamiento y de una desidia con relación a toda esta área y a estos direccionamientos que se hacen con relación a la salud mental. Nuestro relevamiento está enfocado en dos áreas, básicamente. Una es todo lo que son los dispositivos y equipos de salud centrados en APS y en programas, y por otro lado toma los equipos interdisciplinarios de las guardias, tanto con experiencias de hospitales generales y hospitales monovalentes. En lo que refiere a los dispositivos, o sea, la idea es poder hacer un análisis que entrecruce absolutamente las condiciones laborales y las condiciones de atención, porque es muy difícil desligarlas. Digo, esto entendiendo también que estas corporaciones que forman parte y que tienen una incidencia absoluta en la política pública, tienen una incidencia directa en las condiciones laborales que van a afectar a la población usuaria que viene a atenderse a estos efectores. Desde lo que es nuestro análisis con relación a lo que es APS y dispositivos y los distintos equipos de salud, básicamente lo que podemos observar, lo que seguimos y se sigue profundizando, es como que una desnaturalización y una refuncionalización, una desorganización en lo que es el objeto de la atención propiamente. Esto afectando en el acceso a los tratamientos y en el sostenimiento de estos tratamientos en los dispositivos comunitarios y territoriales. El cierre de admisiones por momentos, las esperas de turnos, los meses de demora que hay, toda una refuncionalización que se dio en un periodo que fue muy crítico para toda la población argentina y que dio cuenta, creo que no es lo absoluto menor, de un abordaje absolutamente biologicista de la pandemia. Entonces, el invisibilizar a la salud mental durante un periodo tan prolongado, lo que viene a mostrar es cuál es la decisión política con relación a esto. Por eso para nosotras es una continuidad, en este momento es una continuidad de lo que en ese momento se marcó como de manera más clara. Estaba el incumplimiento al 2020, el incumplimiento muy concreto de la ley de salud mental, de todos los puntos que debían ya estar, y no había ningún avance. Así nos encontró un periodo muy crítico de pandemia, teniendo estas consecuencias en la población, o afectando directamente en la atención propia y en los tratamientos. El planteo que hubo también con relación a todo lo que fue el acceso tecnológico, desde la Dirección de Salud Mental hubo toda una salida con lo que fue Salud Mental Responde y con la atención por vías tecnológicas, lo cual gran parte de la población no tiene acceso a esto, y en términos de las condiciones generales que se dieron, estos dispositivos
se vieron totalmente limitados en lo que fue la atención. La respuesta, esta fue la única respuesta que momentáneamente se tuvo del Estado, que fue esta línea del Salud Mental Responde, que tampoco favorecía articulaciones con los distintos efectores en términos de de formalizar redes, de que esto pueda darse de una manera asistida, de que pueda haber un intercambio entre los distintos efectores, lo cual es un problema muy grande para los distintos equipos que se vieron subsumidos en una situación con ningún recurso, básicamente, o con recursos muy limitados. Observamos también lo artesanal en las derivaciones, en la informalidad que se dio y cómo el trabajo de los equipos fue lo que realmente pudo aflorar en estos espacios. Digo, es en el medio de la ausencia de esta política, de un plan, el trabajo de los distintos equipos en estos espacios fue lo más importante. Un ejemplo concreto acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que es el programa ADOP-ADOPI, que es un emblema de la salud comunitaria, claramente previo a lo que es la pandemia agudiza absolutamente esto, y en la actualidad se encuentra en un estado prácticamente a la deriva. Un programa comunitario que puede tener una relación y una articulación directa con los efectores, que involucra la medicación, la red familiar, empezar a atender redes, fue totalmente desmantelado, está siendo desmantelado, con lo cual los planteos que hay desde la Dirección de Salud Mental buscan hasta sustituir quienes hasta este momento vienen sosteniendo ese programa en condiciones de absoluta precarización. La informalidad en la referencia, en la contrarreferencia, en los equipos, también es un tema. El encontrarse sin esta direccionalidad, en la soledad de la atención, realmente complejiza y desgasta. Ha desgastado y no llevó en ningún momento a la constitución de una red descentralizada progresiva. Esto no fue formalizado desde ninguna instancia gubernamental, y todo el armado, todo el trabajo que se viene haciendo, que es muchísimo, y todo el trabajo que se hizo fue por sostener tratamientos, por tratar de contener la demanda de la población, es un armado absolutamente artesanal por parte de los equipos de trabajo. Esto sumado a este vaciamiento de programas, al desgaste profesional, a equipos que se fueron desarmando. Digo, no es menor lo que Ángel mencionaba de las estructuras, la falta de cargos, de nombramientos. Todo esto va generando como un combo que realmente complejiza el poder sostener una atención acorde a las problemáticas que la población viene teniendo, y todo lo que en este momento la pandemia estamos observando, todo cómo ha dejado y cómo ha quedado las condiciones en las que ha quedado la población. Esto en términos de lo que son los equipos más comunitarios, en lo que es todo APS, en términos de las guardias, con relación a las guardias interdisciplinarias de salud mental que hay tanto en los hospitales generales como en los hospitales monovalentes, tuvo distintos momentos. Si bien hubo momentos iniciales de la pandemia en los cuales hubo una clara baja en la demanda, esto se fue incrementando con una reconfiguración y algo que ya sucedía en las guardias, que era el sostenimiento de tratamientos, algo para lo cual las guardias no están, básicamente no por el hecho de que no estén, sino porque un tratamiento, para considerarse como tal, tiene otras características que no son las características de la atención de guardia. Por lo cual, algo que
venía pasando hace varios años y se instala en la pandemia como una necesidad de poder dar algún tipo de respuesta, se viene a consolidar en la actualidad. A consolidarse en el sentido de que hay una, en consonancia con lo que son los dispositivos más territoriales, los ESAC, los EMAR, los distintos programas, al estar en estas condiciones, la posibilidad de articulación es prácticamente nula por momentos, o siempre redunda en esta cuestión artesanal que para nosotras es como trascendental, porque termina siendo en la informalidad de los contactos que se han establecido a través de las trayectorias profesionales, con lo cual son importantísimos, pero no se cuenta con un correlato formal de redes. La única respuesta que hay hasta el día de la fecha es una red de derivación, que lo único que ha hecho en su momento fue más que nada hacer un giro cama, es sacar de un lado, poner en el otro, y eso bajo ningún punto de vista puede considerarse que es una evaluación, un criterio para el acceso a un tratamiento adecuado. Las guardias siguen siendo espacios en términos de condiciones laborales, de lo que son las condiciones de atención propias, siguen siendo espacios no acondicionados para los trabajadores ni para la población. Siguen siendo lugares en los cuales la demora es muy dificultoso o se evidencia, creo claramente, el incumplimiento de la ley, en tanto no hay salas de internación en los hospitales generales, en la mayoría de los hospitales, solo en algunos, y la dificultad de poder derivar a una red comunitaria que no está organizada propiamente, no hay casas de medio camino, no hay un intermedio entre lo que puede lograrse con la red familiar y con la escasa atención que pueda haber a una internación. Entonces, las posibilidades se limitan muchísimo y la población y los usuarios quedan como entrampados en todo esto. Entonces, nuevamente para nosotros como grupo que trabajamos en este relevamiento, y en este marco, la total, digo total porque creo que es la vivencia que tenemos en los efectores públicos, el abandono que hay por parte de las prepagas y las obras sociales. Creo que fue clarísimo en la pandemia como el Estado debió hacerse responsable, pero con relación a los tratamientos de salud mental, las serias dificultades que hay de acceso y el abandono a dar una respuesta, y en esto la falta de contralor por parte del Estado, porque uno puede evidenciar al intentar hacer derivaciones en estas instituciones que siguen y siguen repitiendo incumplimientos que no son observados. En este marco, en el caso de los hospitales monovalentes, creo que claramente el hecho sucedido en el Hospital Borda, con relación a lo que sucede, a la demanda que hay del área de justicia con relación a salud y la sobrecarga, me parece que es claramente una evidencia de las condiciones laborales que creo que pasaron cualquier instancia de lo posible con relación a los trabajadores y a las trabajadoras. La corporación médica, en instancias de un reconocimiento salarial y condiciones dignas, creo que dan cuenta de esta situación. En este sentido, para nosotras este relevamiento es un instrumento de lucha, un instrumento de poder dar cuenta de cómo está en este momento, de cómo fue en la pandemia, de cómo viene dándose esta decisión política de tener un incumplimiento de la ley, en este sentido, dejarlo en manos de los distintos efectores sin lineamientos claros, sin formalidad en las redes, sin la constitución de recursos, sin esta red. Y en este punto lo que nos planteamos,
porque siempre llevamos a diagnósticos que nos vuelven a meter en esta situación que realmente es un resultado como muy negativo el que encontramos. Digo, más allá de reivindicar absolutamente el trabajo que se hace desde los distintos equipos y el sostenimiento. Digo, creo que el correlato de esto es que se logran sostener tratamientos, se logran en las guardias llevar adelante lo que podrían considerarse internaciones cuando no deberían serlo, y que de alguna manera se evitan internaciones, pero todo el marco normativo que solamente se le exige burocráticamente a los equipos no tiene ningún correlato en la formalidad y en los recursos simbólicos, económicos, en toda la política que debería rodear a lo que implica el abordaje integral de la salud mental. No contamos con absolutamente nada en términos de política habitacional, nada que pueda facilitar comunitariamente la reinserción y el trabajo comunitario desde los distintos efectores. Y en eso podemos plantearlo desde cualquier lugar que nos paremos. En lo que respecta en este momento todo lo que está sucediendo con el abordaje con niñes y con adultos mayores, coincido, es realmente muy preocupante porque no existen los dispositivos que puedan dar abasto y poder contener en su totalidad lo que hoy está pasando. Entonces nos encontramos frente a realidades más que complejas y con un claro posicionamiento sin tener un plan de salud mental. El tema de los monovalentes da cuenta absolutamente la última intromisión que intentaron hacer en el Hospital Moyano, en lo cual puede frenarse desde la organización, desde poder poner frente a eso, digo, una situación en la cual no hay un plan que pueda ser consultado, trabajado con los trabajadores, con los usuarios, con la comunidad, con quienes realmente están padeciendo estas situaciones. Nos parece que esta herramienta, pensarnos como una instancia que nos den la posibilidad de que es necesario poner en jaque realmente, que no exista una planificación, no exista un plan de salud mental, no exista la convocatoria a la COGESAM, vuelven a hacerlo nuevamente. Intentaron durante el año pasado llamar a este consejo y fue de una manera muy particular, fue de una manera muy manejada y presentada como para dar cuenta de datos y estadísticas que sabemos que no son reales, por lo que para nosotros es trascendental poder darnos las herramientas y la organización que nos permitan tomar todo esto que conocemos, que trabajamos, que estamos en los espacios de trabajo, que trabajamos con la población, que nos venimos dando estos espacios por la defensa de la implementación de la ley, lo cual sabemos que estamos en los hechos y en lo concreto, y poniendo lo que plantea Ángel con relación al presupuesto, muy lejos de una decisión política real que lleve a la cava al cumplimiento de la ley. Por lo que estas instancias, organizarnos, poder llevar adelante distintos espacios que nos permitan seguir exponiendo, visibilizando y de alguna manera denunciando que esto está pasando, que esto es un hecho, que se está consolidando, que esto se enmarca en una política sanitaria general, porque básicamente hay el dejar, es como si se quisiera dejar morir áreas determinadas con un correlato mercantilista realmente muy fuerte en términos de políticas de salud. Estaríamos excedidos de tiempo por si quisieras concluir con alguna idea especial. Gracias. No, terminar, creo que entender históricamente
los hechos que nos están pasando en la actualidad, entender que no salen de la nada, que salen realmente de una decisión política de que las cosas se den y se establezcan de esta manera. Me parece que para nosotras es fundamental, y tomar herramientas en las cuales esté la producción, la voz de los trabajadores, que podemos transmitir las condiciones de atención de los pacientes, es fundamental para poder llevar alguna acción concreta que nos acerque a acciones directas en términos de implementación de la ley de salud mental, porque creo que el sufrimiento que están teniendo los distintos equipos, la población, creo que estamos evidenciando, observando en vivo y en directo el encrudecimiento de los padecimientos, y realmente es muy agobiante, creo, por lo cual creemos que realmente la salida en esto es colectiva, es la organización y es el poder generar juntas herramientas que nos permitan trascender estas instancias. Que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Claudia, por todo por el panorama que nos compartiste. La verdad que es muy desalentador, pero bueno, es cierto que estos espacios sirven también para reanudar fuerzas y pensar en un trabajo colectivo, exigir que se cumpla la ley de salud mental en la ciudad. También te cuento a vos y a todos que compartimos el relevamiento que mencionaste en el chat del Zoom, para que todas las personas que quieran acceder a él puedan leerlo, puedan difundirlo y también conocer el trabajo que hicieron desde el grupo de salud mental, que es muy valioso, porque es algo actual en relación con el sistema de atención, que en general no se produce información pública sobre lo que sucede con el sistema de atención de la salud mental, así que todo lo que han hecho ustedes es muy válido y valioso, mejor dicho, en ese sentido. Bueno, para estas últimas dos ponencias incorporamos o invitamos a dos personas que trabajan especialmente en temas de salud mental, derechos humanos relacionados con la niñez y la adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, porque es un tema que también, como mencionaban Ángel y Claudia, nos parece importante, nos parece que hay que visibilizarlo, porque en general lo que vemos también son déficits importantes en cuanto a la atención de los niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental en la ciudad, y es por eso que, en primer lugar, le doy la palabra a Vicky Cohen. Vicky es psiquiatra infantil y psicoanalista, es integrante del equipo de adolescentes y área comunitaria del Centro de Salud Mental número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. También es delegada de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo en el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte de la Comisión de Reglamentación de la Ley 448, que también mencionó Ángel, y trabajó en la Dirección General de Salud Mental en Políticas de Infancia. Así que, bueno, Vicky, te doy la palabra y te agradezco también por sumarte hoy. Bueno, gracias por la invitación, Eduardo. Bueno, un gusto compartir este espacio con los otros invitados, con Ángel, con Laura y con Claudia. Bueno, la verdad que es un revivir todo lo que vengo escuchando, digamos, de la historia, digamos, que me parece que es muy importante. Bueno, además porque creo que acá he visto gente que tampoco es del país y que en una de esas no conoce tanto lo que nos pasa en esta ciudad, digo, además de las leyes o de la ley nacional, que seguramente sí, digamos, es mucho más conocida, y me parece muy importante, bueno, de alguna manera cómo se fue iniciando este espacio con lo que traía Ángel en relación a la ley 448, pionera en nuestro país. Quiero también, digamos, aclarar que me parece muy importante que fue por lo menos una de las pocas leyes, por lo menos en salud y seguramente otras de salud también, digamos, que tuvieron una participación activa, que han convocado los legisladores, los asesores, bueno, como Ángel, que estaba en ese momento, que hicieron lugar a que los que trabajábamos en los hospitales, en los efectores, en instituciones, en ONGs, pudiésemos tener voz para que ellos pudiesen tomar también lo que pensábamos
y tener su diagnóstico de situación y poder ir organizando también los diferentes artículos. O sea que fue una ley muy participativa. Digo esto porque cuando a veces se dice que en estas leyes no participaron psiquiatras o organizaciones, no, de ninguna manera. En ese momento, quiero aclarar, yo trabajaba en el Hospital Tobar García y con otro colega también psiquiatra fuimos representantes en algunas audiencias que se hacían en la legislatura, como de todos los hospitales y centros de salud y otro tipo de instituciones científicas y el foro de instituciones de salud mental, que también se crea en ese tiempo, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, digo, es una ley que ha tenido un acuerdo muy importante y un consenso, por lo menos de todos los profesionales de salud mental. Hago esta aclaración porque me parece que no es lo mismo cuando pensamos en poder implementar estas leyes como la ley nacional. Digo, un tema es el aval, digamos, y el consenso de los profesionales de salud mental, salvo, como bien dijo Ángel, de algunas organizaciones y las corporaciones psiquiátricas específicamente, pero de las médicas también, digamos, de poco acompañamiento, quizás también de poco entendimiento, digamos, de que la salud mental es parte de la salud en general, ¿no? Y de que también, digamos, en las instituciones en general tiene que haber un lugar, alojar a las personas que presentan alguna situación de salud mental. Esto fue, y es algo muy difícil dentro de nuestros equipos en general, en los hospitales, digo, ha sido algo de una lucha bastante importante, que quizás, bueno, nos debemos también, los profesionales de salud mental, alguna pregunta en relación a cómo trabajar con los colegas que no forman parte específica, ¿sí?, del campo de la salud mental, aunque la salud mental obviamente implica, digamos, la tenemos que pensar integral, ¿no? En este sentido yo, bueno, voy a tomar un poco más específicamente, y también por el poco tiempo, lo que respecta al área de infancias y adolescencias, y también estaba recordando cuando iban haciendo un poco de historia, tal es así, digamos, del único plan de salud mental, como dijo Ángel, que fue de la gestión del doctor Ricardo Soriano hasta el 2006 y que después se renovó. Ese plan, que fue un plan también, bien se dijo, digamos, con consenso del Consejo General de Salud Mental, un trabajo profundo, digamos, que se hizo y con acuerdo, digamos, no solo de la dirección, sino también de los actores de diferentes espacios que participaban en el Consejo General de Salud Mental. Estaba pensando que justamente ese plan que tiene, digamos, diferentes etapas, ¿no? Y en esas etapas de ejecución, bien acordes con la ley de salud mental, en tanto, por supuesto, lo que sería el subsector estatal, porque claramente, digamos, nunca se pudo conformar un sistema de salud mental, como decían, y bueno, la línea, me parece, de abordar al inicio tuvo que ver con esto de pensar en organizar el subsector estatal, que era donde tenía injerencia directa, ¿sí?, el Estado de la ciudad, ¿sí?, el Ministerio de Salud de la ciudad, en ese momento Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque todo lo privado, hasta el día de hoy, tiene, digamos, sus habilitaciones, y era el modo en que no nos dejaban ingresar a lugares, si bien a veces hemos ido, pero el motivo, digamos, de no permitirnos ingreso en instituciones privadas, clínicas, en ese momento yo estaba en la dirección, tenía que ver con que era un ámbito de la nación. Y las veces que hemos podido llegar a evaluar o auditar alguna institución privada, en esos tiempos, estoy hablando que yo estaba en la Dirección de Salud Mental, fue con un integrante de la Dirección General Nacional, porque todo lo que corresponde al ámbito privado tenía habilitación del Ministerio de Salud de Nación. Eso es algo que también la ciudad, en las áreas, nunca quiso tampoco tomar y hacerse cargo, ¿sí? No fue solo que Nación no se dio, sino tanto los geriátricos como las clínicas psiquiátricas, ¿no? Hubo tiempos donde intentamos que se haga la transferencia para poder incidir en ámbitos privados, pero bueno, no hubo acuerdo desde instancias superiores.
En lo que respecta a niños y adolescentes, pensaba que las transformaciones que se pudieron hacer, que fueron muy pocas en el área de niños y adolescentes, pero algunas tuvieron que ver con la creación del dispositivo de atención domiciliaria en niños y adolescentes, que no se creó al mismo tiempo que el de adultos, sino que fue un dispositivo que se crea después. Pero lo fundamental que se crea en esos momentos en la Dirección de Salud Mental y que se instituyen como modo de trabajo y de articulación son las redes de salud mental, las redes de servicios. Redes que estaban conformadas, había diferentes redes que estaban conformadas o por dispositivos, por hospital de día, o por, en el caso de infanto-juvenil, bueno, esta red infanto-juvenil funcionó claramente al estilo de una red, porque ahora a veces dicen que hay una red, no sé dónde ni quiénes van, pero hasta el 2010 más o menos hubo una red infanto-juvenil que funcionaba con representantes de todos los hospitales generales, de los equipos de niños y adolescentes, y también de algunos CESAC. También había una red de atención primaria, porque si bien administrativamente dependían, es cierto que de la Dirección de Salud Mental dependían solamente los monovalentes y los hospitales especializados en salud mental y los centros de salud mental. A nivel programático sí había una dependencia, y en este sentido, digamos, la posibilidad de gestionar con esta modalidad de redes le permitía al director de turno en ese momento poder, con representantes en la dirección que coordinen estas redes, poder articular las políticas que tenían que ver, en este caso con la red infanto-juvenil, las políticas de infancia. Y lo que se pudo lograr hasta ese tiempo, porque pensaba, claro, después prácticamente podríamos decir que no hubo avances ni en área de adultos ni en área de infancia, pero en ese momento, hasta ese momento, los equipos de salud mental de hospitales generales solo contaban con psicólogos y psicopedagogos en sus servicios. No había ni un psiquiatra infantil, con lo cual, en la medida que iba aumentando los niveles de complejidad de problemáticas de salud mental, la mayoría de los servicios no podían tomar a cargo sus tratamientos. Entonces lo único que se pudo lograr en ese momento, y después nunca más, fue que se nombren en cada servicio de salud mental, con acuerdo de los jefes de servicio, un psiquiatra infantil. Que ahora hay hospitales generales que por renuncia de los profesionales todavía, por ejemplo, el Pirovano no tiene equipo infanto-juvenil, y en otros hospitales pasa lo mismo. En el área de los centros de salud, en ese momento se pudo, había un programa de atención comunitaria que tenía base en el Centro 1 de niños y adolescentes, que se instaló y tuvo resolución como programa de atención comunitaria, coordinado por Alejandra Barcala y Patricia Álvarez Unino, que la idea, digamos, luego de tener resolución, ese programa dependiente de la Dirección General de Salud Mental, la idea era que en cada CESAC se arme un equipo de atención de trastornos mentales severos en niños y adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Digo, estoy hablando de una época donde ni siquiera estaba la ley nacional, ¿sí? Previo hasta la ley nacional, que claramente la ley nacional nos muestra, digamos, este modelo de atención comunitaria y territorial. Pero esto ya estaba, digamos, pensado en la ley de 448. La idea era instalar equipos de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales como equipo base en los CESAC en cada región, para atender problemáticas más complejas de salud mental en los niños que vivan en esa zona, en su lugar de residencia. Lo que suele pasar hasta el día de hoy es que los chicos que tienen problemas realmente de complejidad viajan a veces casi 1 hora para poder recibir un tratamiento adecuado, que muchas veces es psicológico, fonoaudiológico, psiquiátrico, y pierden días de escuela, ¿sí? Entonces, la idea de crear estos equipos
con este nivel de complejidad, porque en general los CESAC no atendían estas problemáticas, era justamente hacer lugar a que los niños con mayores dificultades tengan atención en ese lugar. Y también, por supuesto, chicos con otras problemáticas más leves, pero digo, armar un equipo que dé cuenta de esta posibilidad y contar con un vademecum, además, en el centro de salud, también que dé cuenta de la posibilidad de atender también y dar alguna medicación en el caso de que se requiera. En ese momento, hasta el 2011, se pudieron nombrar, solo, que fue lo último que pudimos hacer, 3 equipos en 3 CESAC, 2 dependientes del Piñero y 1 dependiente del Hospital Argerich, donde se nombraron estos equipos. Que por supuesto luego, como esto no continuó, luego se cerró el programa de atención comunitaria del Centro 1, lo cerraron, una de las gestiones de estos años, del 2012 por ahí, ya, digamos, prácticamente los profesionales nombrados también, digamos, fueron atendiendo otras problemáticas que requerían del centro de salud. En los otros centros de salud, hasta el día de la fecha, yo creo que psiquiatras infantiles, de los 47, por ejemplo, creo que no hay ninguno, y la mayoría que tiene psicólogos o trabajadores sociales, están abocados a la atención, salvo a veces 1 o 2 o algún psicopedagogo, a la atención en general. Bueno, trabajadores sociales, Claudia sabe mucho más que yo, es como para todo, ¿no? No hay una posibilidad, digamos, depende la cantidad de trabajadores sociales, entonces es muy difícil, ¿sí?, poder atender estas problemáticas, ¿sí?, en niños y adolescentes en sus lugares de residencia, digamos, que es algo que marca la ley, no solamente la ley, las leyes de salud mental, sino que esto previamente estaba, digamos, desde la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 114, pionera también en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, claramente como un derecho del niño, además de ser atendido en su salud, que sea en su lugar de residencia, ¿sí? Bueno, hasta hoy seguimos de este modo, por supuesto la Ley Nacional de Protección Integral también, por supuesto sostiene esto, pero no se cumple para nada, porque no hay posibilidades de cumplir, porque no contamos con los equipos necesarios. En este sentido, justo hace 2 días me llega yo participo del grupo APIABA, que es de Asambleas por las Infancias de Ciudad de Buenos Aires, como representante del Foro de Instituciones de Salud Mental, y se presentó un proyecto de ley, ¿no? Porque el tema es así, hay algo que a mí me aparece todo el tiempo como pregunta, ¿no? Parece que siempre necesitamos crear más leyes para ver si realmente algo se implementa. Entonces, como fue necesario, si bien nosotros en la ley 448 pensábamos que las problemáticas de consumo eran un problema de salud mental y no era necesario nombrarlo como problema específico, como prácticamente esto no se atendía y es un problema bastante complejo en adolescentes, fue necesario ponerlo, ¿no?, como un ítem en la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones para que se entienda que es un problema de salud mental. Bueno, ahora se presentó un proyecto en la legislatura, porque la verdad que es de un nivel de gravedad muy importante el tema de la falta de atención en la Ciudad de Buenos Aires de niños y adolescentes, especialmente en niveles de mayor vulnerabilidad, tanto en lo que hace a la salud mental como a lo social, que por supuesto incluye la salud mental, pero en familias más carenciadas, en chicos en situación de calle, el tema del consumo también, donde no se consiguen turnos, no consiguen turnos en las escuelas, no consiguen turnos el Consejo de Derechos del Niño, no consiguen turnos nadie. Entonces ahora se presenta un proyecto de ley, que es una ley que se llama de atención prioritaria, ¿sí? Un proyecto, no sé si se va a aprobar, espero que sí, porque hay cosas que serían importantes, pero bueno, digo que seguimos creando leyes y no poniendo el presupuesto donde hay que ponerlo,
prioritario en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que toma diferentes ejes. El eje de educación, el eje en el Consejo de Derechos del Niño, no sé si ustedes saben que en el Consejo de Derechos del Niño, que bueno, que es el órgano de control para audita, digamos, que no se vulneren los derechos y que tiene que justamente velar por los derechos del niño, niña y adolescente. El año pasado, en plena pandemia, decide pasar todo lo que tenía que ver con la ejecución de políticas sociales en el área de infancias, como son los programas de hogares y de niños en situación de calle, decide pasar todo eso de desarrollo social al Consejo de Derechos del Niño, con lo cual pasó a ser, además de un órgano de control, un órgano de ejecución, con lo cual ahora no hay quien realmente, a dónde denunciamos, si son los que ejecutan las políticas sociales. Previo a esto, igualmente, en lo que hace a salud mental, hace unos años, unos cuantos, también 2010-2011, deciden, nuestra ley de salud mental y la ley nacional también habla que cuando los niños o adolescentes tengan que ser externados cuando han requerido de una internación, ¿sí? Y no tengan un lugar para vivir, tendrán que tener, bueno, algún hogar, siempre y cuando la familia no pueda, son medidas excepcionales. Bueno, estas medidas excepcionales eran los hogares que eran partes del Ministerio de Desarrollo Social, que estaba. Pero bueno, hubo una de las gestiones de estos años que decidió que cualquier niño con un problema de salud mental y que tenga algún tratamiento psiquiátrico, esos hogares, que los llamaron hogares de salud mental, pasaron a depender de la Dirección General de Salud Mental. Lugares para vivir. Algo que realmente es ilegal, no corresponde ni por la Convención de los Derechos del Niño, ni por las leyes de salud mental, que claramente en sus artículos dice que un niño que se externa de una internación y ya no requiere de la misma, sino que debe continuar con un tratamiento ambulatorio, debe vivir en un hogar acorde a lo que plantea la Ley 114 y también la 26061. Bueno, es así que ahora, hace muchos años, hay hogares de salud mental que dependen de la Dirección General de Salud Mental. Antes eran privados, pero como se hicieron denuncias importantes de medicalización, maltrato en esas instituciones, por suerte esas instituciones después de unos años lograron cerrarse, pero se crearon otras del Estado. Hay 2 instituciones que dependen de la Dirección General de Salud Mental, de niños que claramente tienen, en los lugares donde viven, tienen equipos de salud mental. Entonces, estos lugares no son lugares para vivir, porque nadie vive con un psiquiatra o un psicólogo en su casa, ¿sí? Uno va a un hospital, va a un centro de salud, ¿sí? Entonces, claramente terminan siendo lo que yo considero que son pequeños manicomios, ¿sí? Y también, digamos, de esto nos tenemos que hacer cargo. Con respecto a los hospitales especializados de niños, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 13 hospitales generales, y de los cuales tenemos 2 especializados de niños, un especializado en salud mental de niños, que es el Tobar García, y el Hospital Alvear, que también tiene un dispositivo de atención de adolescentes. Lamentablemente, nunca se pudo lograr, así como no se lograron abrir salas de internación, salvo la del Pirovano, si bien desde que se sanciona la ley 448, estaba la sala de internación del Durán, ya prácticamente lista de adultos, nunca se abrió, luego de la del Rivadavia, nunca se abrió, y hace unos años la única que se pudo abrir de adultos es la del Pirovano. Y en el Hospital Elizalde se logró, luego de un amparo judicial, poder abrir una sala de internación que en un momento se cerró y ahora creo que está funcionando nuevamente, pero en el Hospital Gutiérrez nunca. Nunca, porque claramente los cata de los hospitales, los consejos asesores, jefes de departamento de hospitales pediátricos, consideran que la salud mental pareciera ser no es un problema de salud, que para los niños con problemáticas de salud mental, que son problemas sociales, lo mejor es que estén en el Hospital Tobar García. Esto
también es lo que sigue pasando. Hoy en día ni siquiera el Hospital Gutiérrez está brindando dentro de su servicio la posibilidad de atención externa de niños con problemáticas de salud mental, solo por la demanda que tiene, está tomando niños que se atienden en otras especialidades médicas del hospital, y prácticamente no tenemos hospitales de día, ¿sí? Salvo el Hospital de Día Alto Bar García para niños y adolescentes y el Hospital de Día que hay en el Centro 1, no contamos con hospitales de día para los niños. Así que bueno, esta es una problemática también bastante importante. Y sí quiero también, me parece, hablar que por el nivel de complejidad que requiere la atención de niños y adolescentes, con o sin familias, digo, el trabajo con las escuelas, el trabajo con las defensorías, hay un aumento en estos últimos años de situaciones en adolescentes, por lo menos es lo que a mí me toca bastante de cerca, de chicos con autoagresiones, situaciones de abuso, de violación, de violencia de género, de violencia familiar, requieren de un trabajo y de un nivel de complejidad que hace que no es solamente la atención del niño, adolescente o la familia, sino también de instalar reuniones intersectoriales con todos los que participan de alguna manera en la situación puntual de cada niño o adolescente. Eso también merece un tiempo y una disponibilidad de los equipos interdisciplinarios. La verdad que yo tengo la suerte de trabajar en 2 equipos de adolescentes donde trabajamos en equipo, podemos articular con las escuelas, con el Consejo de Derechos también en los casos que se requiere, con el equipo de familia, pero lamentablemente cada vez disponemos de menos tiempo, porque no sé si todos ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires, en su avance tecnológico, ha creado la famosa turnera, y donde por el 147 o Salud Mental Responde hay que dar turnos. Entonces, cada media hora nos citan pacientes, no hay posibilidades claramente de tener tiempo y disponibilidad también para situaciones de urgencia que se requieran una mayor atención. La salud mental, digamos, no se puede pensar, digamos, el modo de abordar las problemáticas de salud mental que no tienen que ver con el modelo médico hegemónico, que es como está pensada esta turnera, la historia clínica única, donde, por ejemplo, no hay posibilidad de ingresar un grupo terapéutico, porque todo es individual. Entonces, cuando atendemos grupalmente, tenemos que ir poniendo cada uno de los chicos, o adolescentes o adultos, porque no, este es el modelo de atención. Entonces, estamos, en términos de eficiencia, pareciera ser que lo único que importa es el número y la cantidad de pacientes que atendemos. Cada vez con menos lugares de atención, porque muchos profesionales, como ha dicho Claudia, por la precariedad de los salarios están renunciando o se jubilan anticipadamente. Ya en estos 2 años de pandemia, en el Centro 1 tenemos 10 profesionales menos y en muchos efectores pasa lo mismo. En algunos efectores no hay equipo directamente de salud mental, con lo cual, bueno, se distribuyen en los que hay. Sí. Tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo, por si quisiera cerrar con estas ideas. Bueno. No, quería solamente, digamos, compartir esto de la necesidad, digamos, de colectivamente tener que presionar para que funcionen las redes, para poder, me parece que hay que poder, decisión política yo ya no espero más de este gobierno, pero sí, digamos, creo que, bueno, tenemos que pensar, digamos, qué podemos hacer en el colectivo de los trabajadores, de las organizaciones sociales, para presionar, denunciar realmente la falta de políticas y dónde se ubica el presupuesto, ¿no? Porque Ángel decía, el presupuesto, a diferencia del de Nación, es cierto, parece mucho, pero Nación tiene 3 efectores, nosotros tenemos 47 CESAT, tenemos 20 y pico más hospitales. La ciudad de Buenos Aires además es la ciudad más rica del país, en impuestos, en todo. Entonces no puede ser que nos siga pasando esto. Sin embargo, bueno, no contamos tampoco con los medios de comunicación
digamos, de alguna manera, digamos, para que también visibilicen más las problemáticas de Cava, porque siempre se visibiliza mucho cuando hay alguna persona, digamos, que comete alguna situación, delito, accidente en la calle por un problema de salud mental, y entonces aparece el tema de la ley nacional, pero no se habla específicamente de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y claramente en las políticas de infancia y adolescencia menos. Así que bueno, disculpen por el tiempo, pero bueno, si no, Laura. Vicky, la verdad que hasta ahora los tres, y seguro Laura, da para escucharlos mucho tiempo, para armar un nuevo encuentro, una serie de encuentros para hablar también de lo que pasa en la ciudad. Hoy teníamos esta semana uno solo disponible, pero todo lo que cuentan es muy desalentador, pero es necesario que se empiece a visibilizar, es necesaria también la voz de los trabajadores y las trabajadoras en esto, porque son quienes están todo el tiempo enfrentando estos obstáculos que vos decías, Vicky, y me parece importante empezar a hablar de ello y focalizar en algunos grupos específicos, como es el de niñez y adolescencia en este caso. Así que gracias por todo lo que nos transmitiste, y para cerrar este encuentro, le voy a dar la palabra a Laura Folgar. Laura es abogada, es magíster en magistratura y doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora de la unidad de letrados de personas menores de edad del artículo 22 de la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, y es cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público de la Defensa. Además fue curadora oficial. Y por eso también le invitamos, porque trabaja en muchas cosas de lo que Vicky también mencionaba al final, y creo que es una voz muy valiosa para sumar a este encuentro. Así que gracias por sumarte, Laura, y te paso la palabra. Ahí está. Bueno, tenía que activar el audio. Nada, muchas gracias por la convocatoria, un placer escuchar a Claudia, a Ángel, a Vicky, me siento absolutamente identificada con todo lo que hizo referencia, así que un gusto participar de esta charla. Para los que no sepan, yo coordino una unidad de letrados que intervienen en las internaciones de salud mental de niños, niñas y adolescentes. La ley de salud mental prevé esta figura, que es la defensa, que implica... les cuento, yo no trabajo sola, trabajo yo con 7 abogados, un equipo interdisciplinario, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales y un psiquiatra. Y lo que hacemos es tomar intervención en todas las internaciones de los niños y adolescentes que nos comunican los hospitales y las clínicas privadas. Empiezo a decir esto porque en principio nosotros debiéramos intervenir en todas las internaciones por salud mental de niños y adolescentes, pero es cierto que no nos comunican todas. De hecho, hoy, por ejemplo, fuimos a ver un chico y volvimos con 3 intervenciones, 2 de las cuales no nos habían comunicado, y esa que fuimos nos enteramos por un tercero y no por la misma institución. Así que estas son pequeñas cosas que todavía seguimos luchando para que se implemente efectivamente la ley. Nuestro trabajo es una defensa técnica, es en el expediente, somos la portavoz de esos niños, niñas y adolescentes. Les cuento sin mucha formalidad, nosotros lo que hacemos es nos llega la comunicación y dentro de las 24, 72 horas nos constituimos en los hospitales públicos, con los monovalentes, en los generales, en las clínicas, en los sanatorios y en las comunidades, de todas las internaciones que nos comunican. Y tenemos intervención en todos los expedientes. La unidad funciona desde el año 2012, ya intervenimos en más de 10.000 internaciones, esto trae un poco, como dicen, no hay internaciones por salud mental desde que está la ley, hace más de 12 años, y ya vamos por más de 10.000 solos de niños, niñas y adolescentes. Y vuelvo a aclarar, no se comunican todos, o sea que hay muchas más. Eso por un lado. Somos la única unidad que ejerce esta defensa en todo el país, nos llena de orgullo a todo el equipo, pero bueno, es un arduo trabajo, por mucho de lo que ya expusieron Vicky, Ángel y Claudia, que coincido. La cantidad de chicos con la que intervenimos en este momento, para que se den una idea, la foto del día son 154 chicos que están internados hoy en Ciudad de Buenos Aires. Son chicos que son en general adolescentes de 13 en adelante. Hemos tenido internaciones de niños hasta de 4 años, es cierto, pero en general son 13, mayoritariamente de 15 a 17. ¿sí? Intervenimos yéndolo a ver,
hablamos con el chico, lo vemos, depende de la situación, con la familia, con el equipo tratante, accedemos a la historia clínica, y nos metemos en los expedientes, y le informamos al juez cómo está ese chico, al que le comunicaron la internación también, porque las instituciones están, para los que no sepan, obligados a comunicar esa internación, y se inicia un expediente judicial. Nosotros ejercemos toda esa defensa siempre que el niño o su abogado o su representante legal no haya designado un abogado particular, que nos ha pasado en todos estos años 5 veces nada más, pero bueno, puede ocurrir. Por eso decimos que nuestra defensa también es subsidiaria. Bueno, le contamos al juez qué es lo que le pasa, cómo está, cómo llegó, cuál es la situación familiar, y desde el primer momento empezamos a trabajar para la pronta externación. Aclaro, no intervenimos previamente, tomamos conocimiento una vez que está internado, y eso es fundamental, porque muchas de estas internaciones, como bien venimos hablando, se pudieron haber evitado, si hubiéramos quizás algunos intervenido antes, si alguien hubiera atajado esa familia, esa situación. La ley dice que las internaciones de salud mental deben ser la última instancia. Es cierto que no, nosotros hemos hecho una investigación en la unidad en el año 2018, una semana, que luego la replicamos en ese mismo año y nos dio más o menos el mismo número, y que es que más del 42% de los chicos que estaban internados en esa semana, el primer contacto que tenían con el sistema de salud era en internación, con lo cual no hubo un trabajo previo, no hubo... Eso se sostiene, ¿no? Falta el trabajo previo. A veces la internación se presenta como la única opción. ¿Por qué? Porque no hay todos esos dispositivos que bien refirió Vicky, Ángel y Claudia. O sea, no existe eso intermedio. Existe, pero existe poco. Hay carencias tanto del sector público como del privado, pero ni hablar en la diferencia que hay en lo público. Claramente aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, uno advierte claramente que son los que menos acceso tienen, ¿sí? Bueno, les cuento, de esta foto del día, de estos 154 chicos, 94 se encuentran internados en hospitales monovalentes, 44 en el Hospital Tobar García, que lo mencionó Victoria y que trabajó. Es un número alto, no obstante hemos llegado a tener 70, con lo cual no es tan alto para nosotros, pero sí es un número alto de niños internados, y 10 en el Hospital Alvear, que es el otro monovalente que hizo referencia, y el resto en clínicas privadas monovalentes. 60 en hospitales generales, en hospitales y clínicas generales, perdón. Que es un alto número, porque la verdad es que todavía algunas instituciones tienen, están utilizando protocolos como consecuencia de la pandemia para la admisión, entonces las admisiones se van demorando. Y eso hace que en el Hospital Tobar García entren menos chicos, que en el Hospital Alvear también, y en general esto repercute en el incremento de las internaciones en los hospitales generales. No es porque haya una apertura o una mejor recepción a la internación de los niños y adolescentes con padecimientos de salud mental. Sí, bueno, les cuento cuál es la situación de los hospitales generales que vemos nosotros desde la unidad, qué es lo que nos pasa. Hospital Gutiérrez y Elizalde, que señaló Victoria, por un lado alojan a los, muy bien, son excelentes hospitales pediátricos, pero suele ocurrir que cuando las situaciones son muy complejas, inmediatamente solicitan la derivación a monovalente, al Tobar y al Alvear. Sigue siendo hoy el lugar de referencia de todos. Esto cuesta, si bien ha avanzado muchísimo y hemos derribado muchas prácticas, esto continúa, ¿sí? Se observa como una suerte de resistencia en general en todos los hospitales generales a recibir esta población. Y tiene que ver claramente con esta falta de recursos que hablábamos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Primero, ya mismo pidan al juez la derivación. Segundo, no tenemos personal calificado, y esto habla de inclusive enfermeros, o acompañantes, o profesionales que puedan dar este tratamiento a los niños que están internados. Nosotros cuando lo tomamos conocimiento y sabemos que está en una guardia, inmediatamente pedimos, bueno, sáquenlo de la guardia, porque ¿qué pasa? Las guardias no son, como bien dijo Claudia, los equipos de guardia no hacen seguimiento, son todos los días distintos equipos, no se puede ver un abordaje en una guardia de salud mental a nivel tratamiento. Con lo cual nosotros pedimos rápidamente que sean derivados, además por las condiciones de alojamiento que en general hay en una guardia.
El tema es que en general no aceptan la derivación a una sala porque en las salas o están en el primer piso o no hay profesional o no hay lugar, entonces la única opción que proponen desde el Hospital General es la derivación al hospital monovalente. Eso por más que hayan transcurrido años propiciando las internaciones desde la sanción de la ley, eso nos sigue pasando y desde el inicio que empezamos a trabajar. Con relación al Hospital Gutiérrez, particularmente que sí aloja, le pasa que le está faltando, como señaló acá Victoria, profesionales psiquiatras. Tienen uno para todos los días de la semana y otro psiquiatra que hace las 3 guardias, para todas las internaciones. Entonces se desbordan y por eso los casos complejos no los están pudiendo abordar debidamente y piden rápidamente la derivación, ¿sí? Tienen camas para 10 niños y adolescentes y en este momento igual tienen 13 con esos pocos profesionales, con los cuales esto está como muy difícil el panorama. No quiero ser negativa, porque también hubo muchos avances, y la verdad es que nosotros no es lo mismo la manera que tenemos de trabajar cuando empezamos con la unidad, cuando no nos abrían las puertas de algunas clínicas, cuando los hospitales no entendían por qué iba un abogado y preguntaba, y todas estas cosas han mejorado, y hay otra manera inclusive de trabajar, pero bueno, subsisten algunas cuestiones. El Hospital Elizalde sí cerró esa sala, tenía una sala de internación de niños menores de 2 años, cerró en pandemia. Y eso, si bien de algún modo se ve como beneficioso que sean internados en las salas de pediatría, lo cierto es que según la sala, claro, no los recibe y cuando hay alguna complejidad, inmediatamente hospital monovalente. Así que para nosotros fue lamentablemente un retroceso. Hay muchos cargos, tampoco es que no se cubren, jubilaciones, renuncias que no se cubrieron, y actualmente hay un psiquiatra infanto-juvenil para todo el hospital. Esto también es otra de las cosas que se dice cuando se critica la ley, que la ley no quiere que estén los psiquiatras. Estamos pidiendo psiquiatra infanto-juvenil en todas estas instituciones, y por el contrario, el mismo sistema los está excluyendo, no la ley. Bueno, después tenemos el Hospital Peruano, que también un único psiquiatra infantil que renunció, no hay, entonces directamente se comunica una internación, piden derivación a monovalente, es automático. Y a veces esta derivación tarda, con lo cual son días que pasa ese niño y adolescente sin el tratamiento que requiere, que si está ahí porque necesita un tratamiento por salud mental, así que el escenario es complejo. Y en el Hospital Santoyani, por ejemplo, lo que nos pasa es que los chicos no pasan de la guardia. De la guardia nos refieren no puede ir a sala porque está en un primer piso y porque, bueno, consideran que no están preparados para el abordaje de esos padecimientos. Entonces, desde el primer momento es el pase a un monovalente. Entonces, es como muy expulsivo para nuestros defendidos. Con lo cual nosotros, desde la defensa, siempre tratamos de batallar y de decir, pero llega un punto que la expulsión es realmente iatrogénica para el tratamiento, con lo cual terminamos acompañándose en algún supuesto la derivación, ¿sí? Esa es la realidad. Después, otro de los motivos por los cuales los hospitales no terminan aceptando la internación es que saben que si las internaciones van a ser prolongadas, estos recursos de los que veníamos hablando para una posible externación no aparecen, porque el turno no aparece, porque no hay hospital de día, porque es un chico que no va a poder volver a un domicilio familiar, tiene que ir a un hogar, y el hogar no va a aparecer, o porque es un chico en situación de calle con consumo problemático, que como bien dijeron es la población más difícil de abordar en todos estos escenarios. Entonces, ante todo no, porque si no ya saben que quizás esa cama va a estar ocupada bastante tiempo. Y esto lo digo porque yo he tenido meses internados en guardias de hospitales, el Hospital Fernández, meses, jóvenes que no aparecía recurso. Aquellos jóvenes, los más vulnerables, los que no tienen familia, los que viven en calle, los que tienen padecimiento por salud mental, consumo problemático, sin ningún derecho, esos son los que el sistema más excluye. Así que esa es la realidad. Bueno, la falta de recursos que nosotros vemos desde
La unidad es claramente dos escenarios distintos, una internación pública y privada es otra realidad, no obstante, faltan tratamientos en algún caso en el ámbito privado, pero se demora, pero se consigue, por ahí no tanto hogares, ahí es más difícil, pero no es un recurso tampoco que estemos buscando todo el tiempo, pero se asimila al sector público en cuanto a lo que se demora el obtener el recurso. Sí hay falta de tratamiento ambulatorio en lo público, las demoras en los dispositivos SED, centro de día, hospital de día, que prolonga las internaciones, la falta de acompañamiento terapéutico para una externación, es súper difícil conseguirlo como recurso, no el que accede, el que tiene una cobertura privada, sino desde lo público. Ni hablar el apoyo para la familia, lo que pueda necesitar como recurso, esto es el apoyo de fortalecimiento familiar, apoyo para paternaje, apoyos de todo tipo, esos son recursos que son casi imposibles. Lo que vemos es también una falta de abordaje holístico, digamos, de la situación de los niños, que es un poco también lo que refería Victoria, esto que no se aborda la problemática, o sea, se aborda el chico y su situación, el niño, y no el contexto. Muchas de las internaciones que nosotros llega, la verdad, es más la problemática familiar, y eso es el síntoma de toda una explosión que en sí mismo lo que el niño o niña tiene. Entonces, si uno no trabaja en eso, y nos ha pasado, chicos internados un montón de tiempo, y cuando salen vuelven a caer y vuelve a estar internado nuevamente. Constantes reinternaciones porque no obtienen el tratamiento adecuado. Y el tratamiento a veces tiene que ver con eso, con el abordaje de la problemática familiar, y con los recursos que se pongan en esa familia. Y eso depende de salud, pero también depende del organismo de protección de derechos en muchos casos, sobre todo de aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, y eso es lo que cuesta, es lo que no aparece. El recurso en fortalecimiento familiar, que es un programa que sí tiene el Consejo de Derechos, que antes también dependía de desarrollo y pasó, y no obstante eso, es un programa que quizás sea 1 hora, en pandemia era 40 minutos un día a la semana. Con lo cual uno ve muy difícil, ¿no?, fortalecer una familia con esa carga horaria, y desde el Zoom, ¿no?, además. Pero bueno, eso también es algo que observamos. Observamos, sí, con mucha preocupación, y esto tiene que ver con la falta de abordaje, que bueno, este contexto post-pandemia del que bien hablaba Claudia, todos hablaron, la complejidad de algunas problemáticas con algunos ingresos de algunos adolescentes, las lesiones, las autolesiones, es cierto, son en cantidad y cada vez más profundas, más severas, hay una complejidad tremenda, mucho intento de suicidio, de ideación suicida, de muchos adolescentes. Para nosotros es un tema, nosotros comparamos las comunicaciones, el motivo de la comunicación, y esto nos aparece así un constante, y nos resulta súper preocupante, y la cantidad de abuso sexual infantil que dijo Victoria es impresionante, o sea, la cantidad es una problemática que debiera abordarse de manera profunda, porque aparte uno cuando indaga, bueno, se hizo la denuncia, pero nosotros, si bien hacemos la defensa, en el contexto de internación para obtener ese recurso, terminamos iniciando subsidios habitacionales, tramitando documentación, acompañando a hacer denuncias, etc. Abre un abanico de intervenciones distintas, pero bueno, cuando llama para ver qué pasa con esas denuncias, se queda porque o está ahí, o están viendo, están todos prófugos, como que es como una situación muy compleja que hay que abordarlo desde otro lugar. Hay un tema de impunidad con el abuso sexual infantil impresionante. El consumo problemático, yo hablo así meto todo antes que Eduardo me corte. El consumo problemático es un problema terrible, si bien se incorporó con la ley una problemática propia de la salud mental como para que sea abordada, esto no pasa. Si es los mismos equipos de los hospitales, el consumo es para comunidad. Entonces me pregunto, ¿y qué comunidad?
En Ciudad de Buenos Aires, dependiente de política en adicciones, no hay ninguna comunidad. Había una Casa Puerto que cerró y tiene tratamiento ambulatorio, pese a que cuando cerró, nosotros indagamos, ¿van a cerrar? No, cerró. Casa Faro cerró hace muchos años, funcionaba horrible, así que también importa, pero lo cierto es que no ofrecen nada, y lo que ofrecen es en provincia de Buenos Aires. Lo que vemos que los jóvenes que van a esas comunidades, como llegan a la puerta se van, es una puerta giratoria, o sea, son tratamientos que son como sí, y no son tratamientos. Y los vemos una y otra vez reingresar a las internaciones con el deterioro propio de lo que le va pasando, ¿no? Con el transcurrir del tiempo y las exposiciones. Así que ahí vemos un problemón tanto de política en adicciones en el abordaje que brinda, como en el organismo de protección de derechos, en la manera que aborda y garantiza esos derechos. Como nuestra intervención en ese caso a veces es estar en el hospital, hasta la evaluación de ASA, y ASA es política en adicciones, y lo deriva a una comunidad terapéutica, nosotros, la defensa cesa su intervención, porque nuestra intervención es pero por ley, o sea, muchas veces nos encantaría seguir, pero es desde que nos comunican hasta que se va a otra jurisdicción. Y bueno, se va, pasa al supuesto defensor que trabaja en la jurisdicción donde está esa comunidad terapéutica, a la que probablemente nunca ingrese, solo llega hasta la puerta y se vaya. Así que es como muy complejo el escenario. Y lo Laura, que vemos... claro, si quisieras ir concluyendo. Bueno, bueno, nosotros desde la defensa, la verdad que peleamos en cada uno de las intervenciones para que obtengan los recursos. Vemos todo este escenario que describieron perfectos Victoria, Ángel y Claudia, y bueno, tratamos de luchar desde la defensa para que esto se visibilice, no solo por eso también cuando me invitaste participé, y en todos los espacios que nos den lugar para contar, porque me parece que es un poco esto, ¿no? Juntar todas las fuerzas para obtener estos cambios que van más allá de las voluntades de nosotros, que cada uno la podrá claramente ejercer desde el lugar que ocupa, pero creo que siendo más por ahí, el escenario venidero va a ser mejor. Así que, bueno, nada, solamente eso y muchas gracias. Gracias, Laura, por todo lo que nos contaste. La verdad que tiraste un montón de información sobre lo que ven desde la unidad de letrados. Doy fe que siempre estás a disposición también para colaborar y visibilizar el tema, así que te agradezco por sumarte. En el chat de Zoom compartí el último informe, que es el más reciente, por algunos comentarios, el informe de la unidad de letrados, que aparece en la memoria institucional del Ministerio Público de la Defensa, así que cualquier persona que quiera conocer un poco más también todas estas estadísticas en relación con el 2021 puede entrar al informe que compartimos en el chat. Por una cuestión de tiempo vamos a tener que cerrar acá el encuentro, pero les cuento a todos que tenemos un correo electrónico que es institucional@cif.org.ar, así que cualquier consulta, comentario, pregunta que les haya quedado sin responder, las vamos a recibir en el correo institucional y vamos a tratar de darles respuesta a todos que quieran contactarse por ese medio. Desde así quedamos a disposición para hacerlo. Les agradezco a todos por sumarse. No sé si Claudia, Vicky, Ángel o Laura quisieran decir una última cosa, pero si no, Ángel. Si no, cerramos. Está silenciado, ahí te... Ahí está. Ahí está. Sí, un par de aclaraciones porque me ocurrió en el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental. Aclarar que cuando hablo de corporativo médico-psiquiátrico no incluye a todos los médicos ni a todos los psiquiatras. Estamos hablando del concepto corporativo, una cúpula que sea dueña de los intereses. Denunciar el nuevo avance sobre la atención primaria de la salud en la ciudad cuando están sacando la jurisdicción de los ESAC, ¿no es cierto?, que es una forma también de ir desintegrando el sistema, que se siguen silenciando las muertes dentro del manicomio, que tenemos un modelo netamente asistencialista, que la red integrada de derivación, tal como dice ahí la dirección, es verdaderamente algo perverso, porque justamente si algo determina el fallo de la justicia es la falla en la derivación.
El agravamiento de la internación de las personas inimputables en el Borda, otro problema grave que está ocurriendo. No están mal las unidades penales y los jueces se han procesado a varios profesionales, psiquiatras y psicólogos, por rechazar una internación de personas que son inimputables y que deberían estar en una unidad penal, como el caso de Seiza. Sin embargo, se está utilizando el Borda para este destino. Adecuar la formación. También tenemos que hacernos cargo que la formación sigue siendo de una caracterización que no tiene que ver con lo que plantean las leyes. No han sido traspasadas justamente a la jurisdicción, o sea, seguimos siendo en salud y salud mental de segunda, porque deberíamos tener nuestra propia matriculación en el distrito, que tendríamos que tener un propio control y fiscalización de todo el sistema privado, que este es un énfasis que quiero dar. El peso específico cada vez más grande en la Ciudad de Buenos Aires está dado porque solo el 17% de la ciudad se atiende en el sistema público y el otro 83% depende del sistema de las prepagas y la seguridad social. Y esto no es un dato menor, porque esto justamente viene incidiendo que en la medida que el gobierno de la ciudad achica el sistema, se está fortaleciendo el sistema privado. Y de ahí se desprenden dos de las grandes acechanzas que venimos viviendo con la ley nacional. He tenido encontronazos con la madre de Chano y con otras madres que indudablemente, más allá del dolor que significa el fallecimiento de sus hijos, están defendiendo algo que es indefendible. Ahí justamente un participante hizo una pregunta, Ariel Martín, dice, internar personas con consumo problemático y se niega. El artículo 20 de la ley nacional más el artículo 41 del Código Civil habilita plenamente que, aunque una persona se niegue a ser internada, que se pueda efectivizar si hay, obviamente, un dictamen del equipo interdisciplinario y a posteriori, a las 10 horas, dar cabida a la participación e intervención del juez. Y la última, que sobre todo porque nos vamos con esta cosa de poco, y no es así. Ahí alguien que estuvo también participando, Agustín Báez, dice, superar el no se puede. La famosa frase de Gramsci que utilizaba Basaglia frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la práctica. O sea, tenemos que generar y ser partes de una política y un discurso contrahegemónico, porque indudablemente las leyes no salieron de un repollo. Hubo, como dijo Vicky, un fortalecimiento en la participación. Y bueno, y que el avance está dado justamente en todo lo que están brindando los trabajadores y profesionales, que pese a todo siguen siguen brindando su compromiso, ¿no es cierto? Y hoy utilicé una frase también de Fernando Ulloa, respecto de que la ética del deseo debe balancearse con la ética del compromiso. Me parece que vayamos con optimismo, son procesos históricos, no son procesos individuales. Yo, cuando no se cumplía la ley, me dolía mucho y sufría, pero me di cuenta que son procesos históricos. Así que bueno, tenemos que seguir en esta senda. Gracias por la invitación y hasta pronto. Gracias, Ángel, por tus palabras. Creo que es un cierre perfecto. Vicky quería sumar algo. No, quería agradecer, acuerdo con todo lo que estuvo diciendo Ángel ahora, así que agradezco la invitación y es un proceso y tenemos que seguir y es el desafío. Creo que cada uno de nosotros, como los equipos en los que trabajamos, seguimos desafiando, digamos, y tratando de atender lo mejor posible a toda la población que podemos. Pero bueno, digo, hay niveles macro y niveles micro. Me parece que en lo micro cada uno puede ir trabajando en equipo, en interdisciplina, de acuerdo a lo que piense y a las concepciones propias de cada uno, digamos, en su especialidad o en su disciplina. Pero me parece que hay niveles macros que necesitamos, ahí sí, digamos, presionar en las políticas de Estado para que se implementen los dispositivos que son necesarios para la ciudad. Gracias, Vicky. Bueno, coincido con lo que mencionaron y también para no irnos con este panorama, sino tomarlo como una herramienta para seguir con el activismo por la ley de salud mental, por los derechos humanos y sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que escribieron tiene un impacto diferencial en las comunidades que están en situación de vulnerabilidad y creo que eso también es algo que marcaron
les cuatro, así que me parece importante tenerlo presente para exigir políticas en ese sentido. Les agradezco a ustedes cuatro por sumarse hoy en el último encuentro, a todas las personas que participaron, a las intérpretes y el intérprete que estuvieron también desde el martes acompañándonos y haciendo este encuentro más accesible, y a todas las personas que se quedaron con alguna duda o comentario, nos pueden escribir a institucional@sig.org.ar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Chau. Chao.